Muchísimas gracias por la introducción, Gustavo, y bueno, pues encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. Saludo a toda la audiencia que se pudo conectar el día de hoy para ver esta capacitación en línea. Mi nombre es Andrea Barrios, soy gerente de transformación de Google for Education en Hispanoamérica. Y bueno, el tema del día de hoy es evaluación de estudiantes con Classroom y formularios de Google. Quiero compartirles que, bueno, yo tengo mucha experiencia docente y en formación de maestros y estoy muy contenta de poder capacitarlos vía remota el día de hoy para que adquieran nuevas habilidades en este gran tema que es la evaluación de nuestros estudiantes. El contenido del día de hoy, estamos mostrando la agenda. Vamos a empezar por los usos de los formularios de Google en educación. También vamos a hablar sobre el paso a paso para crear un formulario para una evaluación. Asimismo, voy a mostrarles cómo podemos configurar el modo autocalificable en los formularios de Google, cosa que nos va a ahorrar mucho tiempo en las labores docentes. Después vamos a hablar sobre las calificaciones y cómo brindar retroalimentación inmediata a nuestros estudiantes a través de formularios. Y al final, como bien decía Gustavo, bueno, pues vamos a resolver preguntas en vivo de nuestra audiencia. Vamos a comenzar por los usos de los formularios en educación. Si bien esta es una sesión dedicada al tema de evaluación de nuestros alumnos, es importante comenzar por compartirles los diferentes usos que los formularios de Google pueden tener en el ámbito educativo. Aquí podemos ver en pantalla algunos de ellos. Por ejemplo, la investigación. Cuando nosotros estamos haciendo una investigación educativa, queremos conocer más sobre cierto contexto, estamos haciendo alguna tesis, por ejemplo, los formularios son una gran herramienta para realizar una investigación de campo. Podemos encuestar personas de manera muy sencilla en línea haciendo un formulario del tipo encuesta. También los formularios pueden ser una excelente herramienta como diagnóstico. ¿Diagnóstico de qué? Por ejemplo, si nosotros ya sabemos que tendremos un grupo de alumnos que vamos a recibir próximamente, podríamos emplear el formulario como un instrumento de evaluación diagnóstica para conocer cuáles son los conocimientos previos de nuestros estudiantes, qué habilidades ya tienen, quizá qué contenidos les gustaría abordar y de esta manera pues poder personalizar la experiencia educativa. Asimismo, como ya mencioné antes, podemos utilizar los formularios como encuestas. Encuestas, por decir, de satisfacción de un programa educativo o una encuesta al finalizar un taller de formación docente, simplemente para conocer las impresiones de la audiencia en cuanto al contenido, los materiales, las habilidades del presentador. Todo eso nos da muchísimos datos para educación. También, y es el tema que nos trae el día de hoy aquí, son las evaluaciones. Los formularios son un gran instrumento para formular una evaluación o una examinación que nos permite, bueno, pues conocer o medir las habilidades y conocimientos o competencias de nuestros estudiantes y poder brindarles de manera eficaz retroalimentación. También los formularios pueden ser una gran opción para introducir un tema en clase. Quizás se están preguntando cómo, dado que pues un formulario lo relacionamos más con una encuesta, pero a lo mejor yo estoy hablando de la mitosis. Entonces yo puedo introducir este tema con un formulario, quizá añadiendo un video. Ahora les voy a mostrar paso a paso cómo se crea, pero se pueden insertar imágenes, videos y pedir a mis alumnos que lo observen y después en sus propias palabras puedan explicar qué es la mitosis. Entonces es la manera de introducir un nuevo tema o quizá también reforzar un aprendizaje, como es nuestro último punto en esta diapositiva. El formulario puede ser una actividad de aprendizaje en sí misma. Yo, en mi experiencia docente, lo he usado muchísimo para hacer, les llamo yo, rallies del conocimiento. Entonces, digamos, si ustedes son un profesor de matemáticas, pueden hacer un rally de matemáticas en donde los alumnos deban de responder a cada pregunta para mostrar sus conocimientos, pero que no puedan ir avanzando si no tienen la respuesta correcta. En fin, pueden ver que hay un sinfín de usos del formulario en educación y el día de hoy vamos a centrarnos un poquito más en cómo utilizarlo para la evaluación o la examinación. En pantalla podemos ver algunos ejemplos de formularios que ocasionalmente he utilizado. Del lado izquierdo podemos ver un formulario utilizado para evaluación diagnóstica.
¿no? En este caso es un taller de habilidades digitales para docentes y de manera previa les he enviado una encuesta diagnóstica para saber qué tanto conocen sobre las herramientas de Google, qué tan familiarizados están con modelos de integración de tecnología en el aula, y toda esa data a mí me da muchísima luz para poder diseñar un taller o en su caso una clase que, bueno, pues esté alineado a lo que los participantes esperan o conocen ya. Y como ya les mencionaba, este otro formulario es un ejemplo del rally de conocimientos en donde yo puedo ir añadiendo ciertos vínculos o enlaces para que la audiencia o nuestros estudiantes puedan interactuar. Por ejemplo, si estamos enseñando geografía, podríamos incluir un enlace a Google Earth o Google Maps para pedirles que investiguen algo de la orografía o de las condiciones de ese lugar. Entonces, bueno, pues son simplemente unos ejemplos de qué tipo de formularios podemos crear en educación. Y ahora quiero mostrarles cómo se vería el resumen de respuestas una vez que nosotros creamos un formulario. Y quiero aquí detenerme un poco para mencionarles, no se preocupen, iremos al paso a paso de cómo crearlos, cómo ver las respuestas. Esto simplemente es para abrir la conversación, cómo verían ustedes un formulario ya publicado y cómo podrían consultar las respuestas. Una de las principales ventajas que tiene formularios de Google es la manera en la que nosotros podemos ver un resumen, incluso gráfico, como podemos ver en pantalla, de las respuestas de la audiencia. Entonces, cuando yo he elegido preguntas del tipo opción múltiple, casillas de verificación, ahora veremos el tipo de preguntas, Google Forms hace este resumen gráfico para mí y entonces yo puedo ver qué tantas personas tienen ciertas habilidades, de qué grado nos están respondiendo, etcétera, etcétera. Otra manera en la que puedo ver respuestas es precisamente cuando yo utilizo el formulario de Google como un examen. Y les voy a mostrar en la sesión de hoy cómo configurar un formulario para que sea una evaluación con ponderación numérica. Y entonces el formulario de Google me muestra las respuestas ya con una calificación o una nota por estudiante de acuerdo a las respuestas que me dieron en el formulario. Pero bueno, como yo les decía, esto es solamente una introducción y ahora sí me gustaría pasar